Vamos a calcular un índice a través del método de componentes principales. Estará compuesto por 9 indicadores, que en este caso van del 1 al 9, y el método que vamos a utilizar requiere una serie de convenciones. Primero, deberán de estar los indicadores en las mismas unidades. En estos 9 indicadores que están aquí, todos están en porcentajes. Segundo, deberán de estar en el mismo sentido. ¿Qué significa esto? Significa que a más de cada indicador, más del índice yo voy a obtener, ¿no? Entonces, en este caso son 9 indicadores que corresponden a la base de datos del índice de marginación del Consejo Nacional de Población de México, y en cada uno de los casos, a más porcentaje de cada indicador, es más marginación. Entonces, el primer paso va a ser, nos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y nos vamos al menú Descriptivos. Seleccionamos nuestros 9 indicadores, ¿no? que originalmente están del lado izquierdo, los pasamos al lado derecho y le decimos que guarde los valores estandarizados como variables. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar 9 nuevas variables con el mismo nombre, pero antecedido por la Z, lo que significa que esos valores de esos 9 indicadores ya están estandarizados. Le damos a aceptar y entonces observarán que aquí ya tenemos 9 variables. Las 9 variables están estandarizadas. Vamos a hacerlas un poco más estrechas para que veamos lo que está haciendo. Y entonces ahora sí vamos a proceder a calcular nuestro índice, que en este caso es replicar la metodología del CONAPO del índice de marginación municipal. Le decimos aquí en el menú Analizar, Reducción de dimensiones, y nos vamos al menú Factor. Y entonces elegimos nuestras 9 variables estandarizadas, las pasamos aquí y vamos a ir botón por botón cambiando algunas opciones. Le decimos aquí en descriptivos, marcamos todas las que están en la matriz de correlaciones, luego nos vamos al menú de extracción y le vamos a pedir, default aparece matriz de correlaciones, le vamos a pedir la matriz de covarianzas y default viene basado en un autovalor. Aquí le vamos a pedir que un número fijo de factores le ponemos un 1. ¿Por qué? Porque vamos a calcular un índice que va a ser la síntesis de 9 indicadores. Le damos a aceptar, luego nos vamos a rotación, default aparece como ninguno, le vamos a pedir el método de Varimax, le damos continuar, después nos vamos al menú, al botón de puntuaciones y le vamos a pedir default, no aparece esto, lo marcamos y le pedimos una regresión. ¿Por qué? Porque el índice en realidad es una regresión múltiple de estos 9 indicadores estandarizados. Le damos continuar y le damos a aceptar. Y ahí está. Y entonces nos arroja un conjunto de tablas. La primera que tenemos que ver es la de varianza total explicada. Y el valor que tenemos que observar de inmediato es el que nos da en la columna de porcentaje acumulado en el segundo componente. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que aquí nos arroje este resultado, es que el índice se valida o no. Dado que nos da 68.72, esto significa que nuestro índice es válido, es decir, las variables que yo elegí son susceptibles de poder usarse para el cálculo de un índice multidimensional. Y en el caso de las ciencias sociales, ¿cuál es el límite o la convención que existe? Bueno, dependiendo del autor que ustedes consulten, van a ser, debiera ser superior a 50, 60 o 70 según el autor que ustedes consulten, pero en el único caso que sí hay un consenso es en la gente que hace cosas experimentales, y aquí sí ellos dicen que debiera de ser superior a 90. En el caso de esto, que es un índice de tipo social, de desigualdad social, podemos validar el índice. Y entonces la segunda tabla que debemos de ver en este caso es la matriz de componentes en la columna rescalada. Y entonces aquí lo que nos dice, ¿sí?, es cuál de las variables que nosotros estamos utilizando de la 1 a la 9 es la que tiene mayor peso y explica más
el comportamiento de este índice, y en este caso es el indicador 2. Para el índice de marginación del CONAPO, el indicador 2 corresponde al porcentaje de población de 15 años y más sin la primaria completa, ¿no? Entonces, esto es nos puede decir cuál es cada uno de estos indicadores, cuál es el que pesa más. El que pesa más es el que se acerca más a 1, y de ahí en orden descendente los que menos pesan. Si observamos nuestra vista de datos, observarán que aquí ya tenemos un índice, ¿sí?, que es una variable que se denomina FAC1. Bueno, esta es la regresión resultante de los 9 indicadores estandarizados que utilizamos para su cálculo, y es exactamente el índice de marginación del CONAPO, ¿no? Entonces, si vamos aquí en la variable, por lo tanto, podemos cambiarle el nombre y le vamos a llamar int_marg, ¿sí?, y le vamos a denominar aquí índice de marginación municipal. Municipal 2010. Y ahora lo que vamos a hacer es, si nosotros quisiéramos hacer análisis espacial, obviamente podemos trasladar los resultados de esto en función, ¿no?, de nuestras claves. Si quisiéramos dentro de este mismo software hacer un análisis, bueno, tal vez tendríamos que hacer algunas rutinas, ¿no? Por ejemplo, si le decimos analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿sí?, entonces aquí sí le podemos decir que nos analice, por ejemplo, nuestro índice de marginación. Le vamos a quitar que nos muestre las tablas y le vamos a pedir los estadísticos acostumbrados, en este caso la media, la mediana, la moda, ¿no?, valor mínimo, valor máximo y el rango, ¿sí? Podríamos pedir alguna otra medida de acuerdo a lo que esta ventana de diálogo nos ofrece, y si le damos continuar y le damos aceptar, entonces aquí está, ¿no? De este índice nos dice, ¿no?, que son 2442 casos con los que hizo el cálculo. Aquí nos calcula la media, la mediana, la moda, el rango, el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? Entonces, esto es si nosotros quisiéramos analizar el índice. Pero si lo que nosotros quisiéramos, ¿no?, es utilizar estos resultados para el análisis espacial, entonces para transportarlo lo podemos hacer así como está, ¿no? Pero en ocasiones algunos software de análisis espacial no aceptan valores negativos. Por lo tanto, necesitaríamos convertir esto en una escala de 0 a 100, ¿sí? Para poder hacerlo, le vamos a primero en nuestro índice de marginación, lo vamos a ordenar en ascendente, ¿sí?, y le vamos a decir, ¿sí?, vamos a copiar este valor, el primer valor que apareció cuando lo ordenamos en ascendente, y vamos a calcular una nueva variable. Le decimos transformar, calcular, y le vamos a poner P1, es decir, el paso 1, ¿sí?, y le vamos a decir que nos reste el valor del índice menos lo que acabamos de copiar, es decir, como es una constante, ¿no?, y le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues observarán que el primero nos da 0. Y entonces ahora lo ordenamos en descendente y vamos a copiar el último valor. Le decimos copiar y ahora le vamos a decir, ¿no?, calcular variable, y le vamos a llamar int marg 2. Y entonces le vamos a decir que nos divida, ¿no?, nuestro paso 1 entre el valor máximo que acabamos de copiar, ¿sí?, y lo multiplique por 100.
y le damos a aceptar y le vamos a pedir que nos dé un solo decimal y entonces observarán que ya tenemos un índice que va de 0, si lo ordenamos en ascendente, va de 0 a 100 y que corresponde a este. Podemos ya prescindir del paso 1 y entonces ya tenemos nuestro índice de marginación en una escala de 0 a 100. Esto porque algunos software, repito, no aceptan valores negativos en las variables. Y ya si yo quiero llevarme esto a un software para someterlo al análisis espacial, yo le digo aquí archivo guardar como y entonces elijo el formato. Vamos a suponer que el formato que yo quisiera llevarme para un software de sistemas de información geográfica fuese el formato DBF y entonces le digo, le asigno aquí un nombre, ¿no? Índice, y elijo las variables, elimino todas y le digo que se los lleve por clave municipal, dado que esto es una base de datos municipal, y le digo que me lleve los dos, tanto el índice de marginación con números negativos y positivos como el índice de marginación en una escala de 0 a 100 y le doy guardar. Y con esto entonces yo ya puedo importar estos resultados a un software de sistemas de información geográfica.